Poderoso Padre Celestial, le damos la gracia una vez más, mi Señor, por todo lo que usted nos bendice, nos da, mi Señor, su protección en todo, mi Señor, a diario, mi Señor. Gracias, mi Señor, por los milagros que hacen en nosotros, mi Señor, y por las cosas que nos vemos, mi Señor. Y usted está siempre ahí dándonos ayuda, fortaleciéndonos con su maravilloso espíritu, mi Señor, ese consejo sabio, mi Señor, que siempre necesitamos, mi Señor. Señor, le pido, mi Señor, que usted le dé su palabra, mi Señor, al hermano, mi Señor, para que le entregue con denuedo, mi Señor, para el fortalecimiento de nuestras almas, mi Señor, y para que tengamos elemento espiritual, mi Señor. Señor, que sea usted dándole en él, mi Señor, y gran sapiencia, mi Señor, y que estén preparados nuestros corazones, mi Señor, y nuestra conciencia también, mi Señor. Señor, gracias por todo lo que usted nos bendice, nos da, en el nombre poderoso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien. Seguimos entonces siempre en el capítulo 8 de Segunda a los Corintios. Vamos a empezar del versículo 8 en adelante. Segunda a los Corintios 8:8. Dice así: No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Hasta ahí nomás vamos a leer. El hecho de que haya dos capítulos relacionados con la ofrenda muestra que es un tema importante, que a veces no se le da mucha importancia, pero dos capítulos completos, aunque sigue viendo el caso Corinto, el hecho de que haya dos capítulos con el tema muestra su importancia. Y eso ha de hacernos pensar, a nosotros también. Pero la ofrenda según la escritura, no según lo que a veces nosotros mismos pensamos como es. Yo me acuerdo los católicos pasaban y la gente metía plata, pero yo creo que la gente no sabía para qué, por qué era eso, o sea, cuál es la razón de eso. Aquí hemos visto algunas cosas. Primero, el hecho de que hay necesidad dentro del pueblo de Dios. Y el amor, el ejercicio del amor hacia esa necesidad es lo que se está manifestando aquí. Cómo los macedonios se dieron de todo corazón, completamente, lo vimos en el estudio pasado, al Señor. Y luego al apóstol Pablo, a ellos en el sentido eh, de juntar el dinero, ¿verdad? Y pasarlo a ellos. Pero primeramente al Señor, o sea, esto es un asunto que tiene que ver con la persona y el Señor, con la iglesia y el Señor, con la persona y el Señor. Es una motivación interna que tiene todo tiene una importancia espiritual. Entonces, claro, los católicos cuando dan o cualquier lugar donde dan y el Espíritu Santo no está, bueno, dan nomás, lo hacen ellos pensando que está bien y está bien. Pero nosotros aquí vamos a ver que esto tiene mucho más importancia que eso, y eso nos va a ayudar a nosotros. No es el dar más o el dar menos, sino lo que motiva el dar. Ese es el asunto aquí. Veamos el verso 8 para unir, porque llegamos hasta ahí el estudio pasado y vamos a comenzar en el 9. Dice: No hablo como quien manda
o demanda, ¿ya? Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. O sea, no es un mandato, sino es para el bien de ellos. Entonces estaba Tito, pero iban a ir otros también después a juntar esta ofrenda. Entonces, en el fondo, cuando habla de la diligencia de otros, hemos pensado que puede ser de los macedonios, pero también de los hermanos que están ocupados en este servicio, en juntar la ofrenda. Entonces dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba o probando por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, o sea, lo que él quería que se manifestara no solamente hacia Dios, sino hacia Pablo y hacia los que estaban juntando la ofrenda, la sinceridad o lo genuino del amor vuestro. Y eso es lo que tenía que manifestarse. O sea, el ofrendar, aquí un punto es que muestra la sinceridad del amor. No es la cantidad, sino lo que yo doy según deseo, según lo que el Señor dice después, a cada uno le haya bendecido. ¿Ya? Entonces dice eso, la sinceridad del amor vuestro. Eso es uno de los puntos de la ofrenda, la sinceridad del amor. O sea, la ofrenda es una obra de amor, una obra de amor. Y eso lo va a confirmar en el versículo 9. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, aunque ahí no dice amor, ¿ya? Es a causa de vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, el dar del Señor aquí tuvo una motivación, y la motivación era la necesidad nuestra. Eso era. Pero dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y en la gracia está el amor, porque la gracia es el amor en acción, o la manifestación, el descender de todo el amor de Dios hacia nosotros. Ahí está el amor. Aunque aquí no está la palabra, sí el amor está en la palabra gracia. Entonces dice, porque ya conocéis. Esto ya no tenía que explicárselo, porque experimentalmente ya lo conocían, porque habían recibido al Señor a través del Evangelio. Y en el Evangelio estaba la manifestación de todo el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. En el Evangelio estaba manifestado o manifiesto todo el amor de Dios hacia el hombre. Entonces, cuando dice ya conocéis, es que ellos no solamente habían oído, sino habían recibido la verdad de Dios y al mismo Señor. Experimentalmente lo conocían como su Señor, como su Salvador, y que Él se había dado para el bien de ellos. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, aquí tiene que ver con el dinero. Entonces Dios nos va a llenar de dinero a nosotros, porque está hablando de la ofrenda. Entonces, alguno puede pensar que aquí tiene que ver con la gracia de Dios en relación a este tema, el dinero, y no es así. En un sentido, no es así. Vamos a ver qué es lo que Él dio. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No dice la gracia de Dios, aunque ese es el principio, es la gracia o el don gratuito o la manifestación graciosa del amor de Dios, abundante del amor de Jesucristo hacia nosotros. Porque dice que por amor a vosotros, ahí la palabra es mediante, ¿ya? O sea, la motivación somos nosotros. Aquí los corintios, pero también todos nosotros. Que por causa de vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre. Entonces, cuando dice eso, bueno, ¿cómo el asunto? Si él es rico y se hizo pobre, ¿qué beneficio tenemos nosotros? Ya, si nosotros necesitamos plata, ya. Puede decir uno, pero no, pues. Se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué eso? Ya, entonces, cuando dice que se hizo pobre, está hablando de un sacrificio. Entonces, lo primero es que la ofrenda es un sacrificio, porque aquí, cuando dice que se dio, se hizo pobre, está hablando de que él, siendo rico,
se hizo pobre, siendo el Señor, se hizo pobre, hizo un sacrificio. Y eso está hablando del dar. Él se dio, pero para darse tenía que primeramente hacerse pobre voluntariamente. Y eso es lo que tiene que ver aquí en el dar. Un sacrificio, ¿ya? Es decir, se sacrificó por los demás. Mire, vamos a ver un texto aquí mismo en el capítulo 5:21. Tiene alguna paralelismo a lo que vimos allá. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí es Dios quien lo hace, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, él se hizo lo que nunca experimentó para que nosotros tuviésemos algo. Eso más o menos es la idea, el paralelismo con el versículo que estamos viendo ya en el capítulo 8. Dice, al que no conoció pecado, nunca experimentó el pecado, nunca. Él nunca experimentó el pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Cuál es la causa? Nosotros. Nuevamente estamos nosotros aquí. La causa somos nosotros, los hombres. Los corintios y los creyentes ahora. Y todos los hombres, por supuesto, pero mucho más los que ya hemos recibido esa realidad. Entonces dice, por nosotros fue hecho pecado. Es decir, Él fue el que tomó toda la responsabilidad de nuestro pecado, no habiendo nunca pecado, nunca habiéndolo experimentado. Dice, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese era la intención de su abajarse, de su hacerse pecado, no siéndolo. En Gálatas 3:13 dice que él fue hecho maldición por nosotros, hecho por nosotros maldición, y se colocó ahí porque dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y él lo hizo, pues, y él lo hizo nomás, pues. Se colocó allí, pues se dio, y también por nosotros. Aquí para que nosotros fuésemos hechos justicia. Allá en Gálatas, para que la maldición fuese quitada de nosotros. Y aquí en el capítulo 8, verso 9, va a hablar que para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ya. Entonces dice, primero, él se hizo pobre, él se sacrificó, pero se hizo pobre siendo rico. Pero aquí uno podría decir, bueno, dejó de ser rico, ¿no? Aquí siendo es un estado constante. Él se hizo hombre siendo Dios, o sea, nunca dejó de ser Dios y se hizo hombre. Él se hizo siervo siendo Dios, siempre, nunca dejó de ser Dios, pero pasó a ser otra cosa. Es decir, él no consideró lo que tenía, sino que lo dejó a un lado para poder acercarse a nosotros. Entonces dice, se hizo pobre siendo rico, no dejó de ser rico. Él, como Dios, siempre ha sido rico. Él es heredero y dueño de todo, el creador y el dueño de todo. Nunca ha dejado de hacerlo. Ese siendo es una realidad, es un estado constante. Pero para poder alcanzar a nosotros, para poder llegar a nosotros, para poder ser un sacrificio, se hizo pobre, se hizo hombre y dejó su, su, su lugar allí en el cielo, dejó su lugar, no dejando de ser Dios, pero lo dejó, se despojó a sí mismo en el sentido de que él dejó a un lado lo que es para hacerse hombre y poder ser entregado a la muerte. Ese es el sacrificio que él hizo. Entonces nunca olvidemos que aquí cuando dice se hizo pobre siendo rico, no es que dejó de ser rico y ahora es pobre, no. Se hizo pobre no dejando de ser lo que es Dios. Se hizo hombre nunca dejando de ser Dios, el Señor, el dueño de todo. Nunca dejó de serlo, pero se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vosotros con su pobreza, es decir, por el descender del cielo a la tierra, siendo Dios, fue hecho hombre, Dios Padre le preparó un cuerpo y él lo tomó
y fue hecho hombre, ¿verdad? Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para eso. No podemos dejar de leer Filipenses capítulo 2, ¿ya? Vamos a leerlo. Tratar de no estar mucho tiempo ahí para no ocuparlo. Dice así. Filipenses 2:5. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, ahí está hablando de su forma de existencia. No es lo mismo en la misma palabra ya que siendo, que es un estado constante. Aquí es la forma de existencia. Él siempre ha existido como Dios, siempre. Nunca dejó de ser Dios. Pero dice el 6, siendo en forma de Dios, no estimó, es decir, dejó atrás eso, su reputación, su deidad, su adoración, como muchos enseñan, su adoración allá en el cielo, por medio de los ángeles, como cosa que aferrarse. Fue su decisión, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siguió bajando, 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 se humilló a sí mismo, se abajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si él no se hubiese humillado a sí mismo, porque fue una decisión propia, él no hubiera muerto, no se hubiera entregado. Pero esa decisión ya había sido hecha en la eternidad. Es un decreto eterno, el que él hizo de venir y entregarse y descender y hacerse hombre y humillarse hasta la muerte. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice otra vez, verso 9, porque ya conocéis experimentalmente, porque habían recibido al Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su amor expresado en su entrega total para el bien del hombre, que por amor a vosotros, por causa de vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, con su entrega, con su sacrificio, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y cómo hemos sido enriquecidos? Que ahora a través de él nosotros somos herederos de Dios. Mire, veamos Romanos 8. Si quiero la nota solamente. Romanos 8, 16, 17, dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque por el hecho de tener el Espíritu, eso es un testimonio de que somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es de él. Y si hijos, también herederos, lógico. ¿Ya? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso, el testimonio lo da el Espíritu de Dios. Entonces, para que fueseis enriquecidos, es que en él hemos recibido todo. Todo es nuestro, como ya lo hemos expresado, todo. Todo es nuestro, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea Apolo, sea Pablo, todo es nuestro, sea la vida, sea la muerte. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, todo es de nosotros a través de Cristo. Ahora, cuando, cuando habla esto, el Señor, Pablo lo que está procurando es que nosotros hagamos lo mismo, a nuestro nivel, en estas circunstancias. No es solamente este tema para reconocer al Señor, lo cual sí es importante reconocerlo, alabarlo y adorarlo, y decir, lo que dio el Señor por nosotros, se dio todo por nosotros, enteramente por nosotros, y ahora nosotros lo tenemos todo. Bueno, eso es como ejemplo, porque nosotros hagamos lo mismo en este nivel, para eso. Entonces aquí está como modelo, como ejemplo, en ese sentido. Entonces,
lo presenta como un modelo a seguir y no solo para la contemplación. Mateo 10:8. Vamos a leerlo. Dice así, a ver qué dice. Dice, sanad enfermos, cuando envía a los discípulos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, que ellos tenían que dar de acuerdo al poder de Dios. O sea, lo que motiva esto es el poder de Dios. Tiene que manifestarse el poder de Dios para llegar a hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que hemos recibido. Entonces ellos tenían que manifestar misericordia para con la necesidad de los hombres, pero también, en ese caso, era una señal de que el reino de los cielos se había acercado. Pero dice, de gracia recibiste, y dice, dad de gracia. Es decir, gratuitamente. ¿A quiénes? A las personas para que ellas se vuelvan al Señor y también para que ellos reciban alivio en sus necesidades. Entonces aquí tiene que ver con el hecho de que el poder y la gracia de Dios tienen que manifestarse. Mire, yo tengo una anotación aquí, voy a leerla. ¿Ya? Dice así. El precio del enaltecimiento y bienaventuranza eternos de su pueblo fue su propia pobreza. Y por ella somos nosotros enriquecidos, por la pobreza de él. No se puede captar el significado de este versículo o sentir su poder sin estar dispuesto por ese mismo poder a sacrificarse por los demás. Y el apóstol enseña aquí, como Juan también lo enseña, ahí lo vamos a leer, 1 Juan 3:17, que de nada sirve que el hombre diga o imagine que ama a Cristo si no ama a los hermanos y no es generoso para el alivio de sus necesidades. Entonces, es un ejemplo para imitar. En 1 Juan 3:17 lo dice así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No está imitando al Señor, no está haciendo ejemplo, no está imitando a Dios, que dio lo más caro. Entonces uno dice, bueno, se hizo pobre, entonces, ¿qué es lo que dio? Bueno, si el Hijo es lo más caro, si todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo, todas las cosas, todas fueron hechas por medio de Él y Él mismo es heredero de todo, porque Dios lo estableció como heredero de todo, como su Hijo. Entonces cuando da a su Hijo, lo da todo, porque Él es más que todas las cosas que Él tiene. Entonces uno puede decir, pero ¿qué Dios dio entonces? Po? Todo, po, a su Hijo, lo más caro. El que no escatimó ni a su propio Hijo, que es lo más caro. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si dio lo más caro, lo demás lo menos. Todas las cosas nos dará. Entonces dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Motivado por el ejemplo del Señor, ahora les anima, porque es verdad que ahora él está en una mejor situación con los corintios, después de haber enviado esa carta severa, ¿verdad? Que tuvo una respuesta positiva, lo vimos en el capítulo 7, con respecto a la respuesta que llevó Tito al apóstol Pablo encontrándose en Macedonia. Entonces, ahora él está avanzando con ellos para que retomen aquellos que habían dejado a un lado. Ahí lo vamos a ver. Y ahora tiene confianza, y ahora los exhorta y los aconseja, pero en base a ese ejemplo, no porque él está mandando, sino porque hay un ejemplo que hay que seguir, y ese es la dádiva del Hijo de sí mismo, para que haciéndose el pobre, siendo rico, nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice, y en esto doy mi consejo. Y aquí el consejo es una opinión, un juicio.
Pero esto es una opinión, un juicio bajo previo conocimiento. Entonces él está pensando, considerando. Entonces es una sugerencia, una insinuación bajo un juicio previo en su mente. O sea, él no está diciendo una cosa así porque se le ocurrió. Un consejo tiene que ser algo que está previamente bien afirmado en la mente, bien establecido en la mente. A veces los hermanos piden consejo y uno, si no tiene nada, mejor quédese callado. Pero si tiene claro las cosas de la Biblia para dar un consejo, dele el consejo de acuerdo a la palabra de Dios, a lo mejor. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que dice es algo que está previamente establecido en su mente, bajo un previo conocimiento, usando la facultad de la razón. Entonces aquí no está diciendo cualquier cosa. Y la razón seguramente es primeramente el versículo 9, que es Cristo. Esa es la razón, su dádiva, su don perfecto. Dice, y en esto, en lo que está anteriormente, doy mi consejo para que seáis como Él, para que hagáis como Él, porque Él ha venido a ser ejemplo. Porque esto os conviene, ¿ya? Es decir, esto os aprovecha, esto les dará ventaja y os aprovechará. ¿Qué cosa? Que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo, una de las cosas que está diciendo aquí? En las circunstancias particulares que ellos estaban dando a los judaizantes, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, de los cuales hemos hablado mucho ya, pero ese es el tema aquí. Eh, Se habían dado a ellos. ¿Y saben qué? Nos habían dado al Señor. Los macedonios se dieron primero al Señor. ¿Pero por qué se dieron primero al Señor? Aquí estamos entendiendo que se dieron primero al Señor porque están entendiendo que el Señor lo dio todo por ellos. O sea, los macedonios habían entendido el versículo 9 que le está presentando el apóstol Pablo aquí a los corintios. Ahora el apóstol Pablo no es que esté diciendo que hagan lo mismo que los macedonios, pero sí, en base a esto lo está aconsejando, que se vuelvan al Señor y dejen de estar bajo los hombres. Él no está diciendo que se pongan bajo Pablo o bajo los siervos que están con Pablo, sino que se pongan bajo el Señor y no bajo los hombres, para que puedan continuar con lo que habían dejado allí a media. Entonces, otra vez dice, y en esto doy mi consejo. Ya ese es una sugerencia. Dice una opinión, un juicio, porque esto os conviene. ¿Ya? Esto les dará una ventaja, como hemos dicho, esto os será para vosotros provechoso. Que comenzasteis antes, es decir, antes que este momento, más temprano, antes que esto, dice, no solo a hacerlo, porque ellos habían comenzado a juntar dinero para los pobres de Jerusalén, sino también a quererlo. Ya desde el año pasado. A veces nosotros comenzamos algo y lo dejamos todo a media. Somos así, lo dejamos todo botado, todo a media. Bueno, hay que retomarlo. Lo que hemos comenzado hay que retomarlo. Entonces, la idea es que ellos terminaran lo que habían comenzado a hacer. Y dice, sino también a quererlo desde el año pasado. No sabemos si es un año literal, porque los judíos toman el año como una parte, pero probablemente esto fue 8 o 9 meses antes de la primera carta. ¿Ya? En ese tiempo, la primera carta donde habla ya, ahí vimos en 1 Corintios, de esa ofrenda para los santos de Jerusalén por su pobreza, y habían comenzado. Y seguramente lo cortaron cuando entraron los falsos profetas, los falsos enseñadores. Y ahora ellos se estaban dando a los falsos enseñadores y seguramente también le estaban dando su dinero a ellos. Pero se lo estaban dando porque en un estado de obligación. Los otros lo estaban obligando a dar dinero, a dar el diezmo por lo menos, y otros tipos de dádiva y ofrenda, pero estaban obligados. Bueno, ahora
si realmente ellos se habían vuelto al apóstol Pablo y se habían vuelto de su locura, por así decirlo, ya, igual que el hijo pródigo se había vuelto de su locura, como el hijo pródigo, la tontera que estaban haciendo de darse a esos hombres, que su doctrina era totalmente errónea, falsa y antibíblica. Ahora le está aconsejando con mucha sabiduría para que ellos se vuelvan, pero para el bien de ellos, para el bien de ellos. Como, como habíamos visto en el verso 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, no sabe, puede ser los hermanos que iban a buscar la ofrenda, también la sinceridad del amor vuestro, porque eso estaba, pero se había escondido, se había cubierto por haber dado lugar al error. Entonces dice, verso 11, ahora pues, dice, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces ahí tenemos, ahora ya le está diciendo ya, ¿se dieron cuenta? Bueno, ahora le está combinando a que continúen con eso, lo retomen, no importa lo que haya pasado, si no importa lo que haya pasado entre medio, no importa por qué yo dejé de hacer eso, dejé de estudiar, dejé de seguir las cosas del Señor, no importa la razón, no importa eso. Pablo aquí no los reta ni nada. Pablo está gozoso porque se volvieron al Señor, se volvieron al apóstol Pablo, se volvieron a la enseñanza que él y los hermanos le habían dado a conocer, despertaron, no importa el pasado. Pero dice aquí, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, completadlo. Y cuando dice llevarlo a cabo, completarlo, es un imperativo, ahora le está mandando. Y cuando lo manda, y es un imperativo, es una orden, es que lo comiencen a hacer ahora, es urgente. Ahora retomarlo ya, se terminó. No le hagan más caso a esos falsos apóstoles. Ahora vuelvan a lo que habían dejado de hacer por causa de estos mentirosos, de estos falsos. Ellos eran culpables los corintios, pero ahora se habían vuelto, así que da lo mismo. Eso no es importante si eran culpables o no, lo importante es que se volvieron. Eso es lo que importa. Cuando un hijo se va o lo echan de la casa por tonteras que ha hecho, cuando el hijo vuelve y vuelve arrepentido, ¿qué va a hacer uno? ¿Lo va a dejar afuera? No. Así como el hijo pródigo no lo deja afuera, todo lo contrario, lo recibe con mayor amor que antes. Entonces dice, porque ahora lo extrañan, pues. Antes estaba adentro, lo hacía sufrir al padre adentro. Pero ahora que está afuera, el padre lo extraña. Y cuando vuelve, le muestra todo su amor. Entonces dice, ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, completad lo que empezaste y dejasteis a media, para que como estuviste prontos a querer, es decir, que vuelvan a tener ese celo, esa buena voluntad, que la vuelvan a tener, que la recuperen. Se puede recuperar, querido hermano, lo perdido. Mejor dicho, lo que se ha dejado a un lado, lo que se ha dejado ahí en stand-by, como dicen. Se puede retomar de la misma manera, reanimarlo, se puede. Reanimar las cosas de Dios, reanimar el estudio de la Biblia, reanimar el deseo de servirle, reanimar esas cosas, se puede y se puede. Entonces dice, para que como estuvisteis dispuestos, tuvisteis celo, buena voluntad a querer, así también lo estéis, dice, en cumplir, en la misma palabra, pero ahora lo hace que lo hagan de una vez, ¿ya? Que lo hagan de una vez, ahora que lo hagan, primero lo está mandando, la misma palabra que cumplan, que completen, los manda aquí, así también lo estéis en cumplir, que ya lo hagan conforme a lo que tengáis, o según lo que tengáis. ¿Saben que los que estaban ahí, los, los falsos apóstoles, eso, los obreros fraudulentos, eso, seguramente lo estaban haciendo vender todas las cosas? Mira, Hechos capítulo 2. Me tinca, amigos, sí. Hechos capítulo 2. Seguramente le estaba mostrando ese texto, no tengo idea, pues ya. Pero veamos, porque no sé si usaban el Nuevo Testamento. 2:44, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, ¿cómo lo hacían? Tenemos un ejemplo, es de Bernabé, que vendió una propiedad completa y la puso a los pies de los apóstoles, y los apóstoles distribuían todo. Y Bernabé se olvidaba, tenía confianza. No como Ananías y Zafira, que dieron una parte nomás. Pero Bernabé puso, lo vendió, pum, puso la plata y listo. Tenía bienes y lo puso en los pies de los hermanos, de los discípulos, de los apóstoles, para que ellos lo repartieran sabiendo que lo iban a hacer bien. Y aquí probablemente están usando eso, estaban sacándole a los corintios lo que no tenían. Los corintios tenían buena situación económica, po. Si los otros no son tontos, tampoco no se van a ir a una parte donde no, donde tenían que ir a darle, po, ¿no? Pues se fueron a los corintios donde había billete, po. Se fueron para allá, po. Y seguramente le estaban sacando todo lo que podían, porque los corintios tenían buena situación económica. Y a lo mejor está diciendo, miren, allá en Jerusalén, los hermanos, los mismos hermanos, los creyentes, vendían todas sus cosas, ustedes vendan sus cosas y sacan la platita para acá, nosotros la repartimos. Todo eso puede ser, po. Pero miren, dice al final del versículo 11, así que también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Saben? Cuando dice conforme a lo que tengáis, es que esto es un asunto de corazón. De corazón. Así como el Señor lo hizo por amor de corazón, aquí también. El ejemplo perfecto, cómo hizo, cómo se dio para con nosotros. Se hizo pobre, manteniendo su riqueza, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por eso el versículo 9 es muy importante. Hay que volver una y otra vez ese versículo, porque esa es la base de todo este argumento. Verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, la disposición, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué le estarían enseñando a los otros? ¿Qué voluntad dispuesta aquí? Ya, llenen la alforja nomás, llénenla de plata nomás. Si ustedes tienen plata, así que pónganse nomás. Y los otros poniendo por temor, poniendo y poniendo y poniendo plata, po. Sin ninguna claridad bíblica, sin ninguna motivación espiritual, solamente porque los otros le decían. ¿Y cuántos hacen eso en este tiempo? Muchos. Sin ninguna motivación espiritual. Nada. Entonces dicen, porque si primero hay la voluntad dispuesta, cuando dice primero, ya que está delante o presente, si está delante en este servicio, presente, la voluntad dispuesta o la disposición, primeramente eso. O sea, yo me hago como el Señor lo hizo. Yo me hago como Él. Yo imito al Señor. Esa voluntad dispuesta, porque el Señor estuvo dispuesto a entregarse totalmente. Dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esa palabra acepta es sumamente importante porque es intensiva. ¿Qué significa intensiva? Que mucho tiene un sufijo que le da más fuerza, más poder. Significa una aceptación muy favorable, ¿ya? Que tiene dos sufijos que es bien y hacia. Entonces, tiene que ver con el hecho de que esta aceptación tiene que ver con un bien, hacia. Dice, según lo que uno tiene, o en la medida que uno tiene. Y esa es la medida que, esa palabra que, es una condicional. O sea, según lo que tengo. Esa es la condición. Entonces, primero, la voluntad dispuesta, lo que uno pone delante es la disposición. Primero la disposición. Yo deseo de corazón dar, porque el Señor lo hizo, Él se dio todo por mí y eso voy a hacer. Y después dice, será acepta, ¿verdad? Total, bien, muy bien aceptada por causa de la motivación, en la medida que uno tiene. Esa es la condición, no según lo que no tiene. Entonces uno piensa que a los corintios le estaban sacando lo que no tenían. Lo que no tenían le estaban sacando los lindos, po. Si aquí está siempre presente
lo de los obreros fraudulentos. Así que, hermano, lo único que tiene que mover el corazón aquí es una voluntad dispuesta. Y esa se acepta delante de Dios. El Señor no está viendo las cantidades, está viendo el corazón, no la cantidad. No la cantidad. Si Dios es dueño de todo, no necesita más. Necesita el corazón de uno, no la cantidad. Ahora, cuando saben que aquí la motivación es el Señor, ¿verdad? Pero saben que hay motivaciones que tienen que ver con las cosas del Señor. Cuando la obra se expande, se extiende, cuando se hace la voluntad de Dios en ese sentido, ¿ya? El pueblo de Dios se motiva más, porque el amor de Dios se está expandiendo. Entonces, el corazón de la gente hay que dar, porque se está llevando el Evangelio. Se está expandiendo el Evangelio, aquí hay que dar lo que más, lo que sea posible, hay que darlo, pero según lo que uno tenga, con una voluntad dispuesta. Pero esas cosas motivan. Cuando no hay Evangelio, cuando las reuniones son las mismas, cuando pareciera, disculpen, que se hace la reunión porque hay que hacerla nomás y ojalá termine luego para irnos para la casa, cuando pasa eso, ¿qué motivación hay? Nada. Cuando nadie quiere predicar el Evangelio, la iglesia no es motivada a eso. Entonces, ¿qué pasa? No hay ese espíritu, ese despertar de dar para el bien de los demás. Po. Aquí era la pobreza de los de Jerusalén. Nosotros daríamos más si hubiera una motivación al evangelio. Por supuesto que la iglesia daría mucho más. Pero no hay que predicar el evangelio para que la gente dé, sino que lo del evangelio es algo que la iglesia tiene que hacer. La gran comisión ya está dada para ir y predicar el evangelio. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y si no se hace, por supuesto, la iglesia no está motivada. Entonces aquí la motivación era la necesidad de los de Jerusalén. Eso. Los macedonios daban. ¿Por qué? Porque el evangelio se estaba predicando, avanzaban en el evangelio. No importa la oposición, ellos daban para que el evangelio corriera. Ofrendaban al apóstol Pablo. ¿Por qué ofrendaban al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo llevaba el evangelio a distintas partes, llegó hasta Europa, llegó seguramente hasta España, entre los dos encarcelamientos en Roma. Entonces ellos le daban, ofrendaban, porque ellos estaban en plena comunión con el evangelio. Eso los motivaba. Pero primeramente se entregaban al Señor. ¿Y ahora qué motivación hay? Cada vez menos, querido hermano. Eso tiene que cambiar. Dice verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Esa es la condición, lo que uno tiene. No según lo que no tiene. No en la medida de lo que uno no tiene. No eso. En algunas partes le dicen pida un crédito, venda su casa. En algunas partes lo hacen así, ¿ya? Sí, pues, sí le sacan todo lo que pueden, porque los otros lo único que quieren es la plata de ellos nomás, nada más. Quieren lo de ellos, no a ellos. El apóstol Pablo porque dice que nosotros no buscamos lo vuestro, sino a vosotros. No lo vuestro, no lo que pertenece. Algunos, ahora hay muchos que buscan lo vuestro, lo que tienen, no a ellos, no están ni ahí con ellos. Y si alguno se sale de esos lugares, después los persiguen. ¿Sabían ustedes o no? Los persiguen. Los persiguen después porque se le fue la fuente de su ganancia. Es como la mujer esa que Pablo le sacó el espíritu, o sea, después se fueron contra Pablo porque sacaron de ella la fuente de su ganancia, que era el espíritu de adivinación que tenía, la pitonisa que le llaman, en Hechos capítulo 16, en Filipo. Verso 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Mire que la consideración del apóstol Pablo. O sea, ojalá den mucho, el querido hermano, ojalá la iglesia dé mucho, pero con una motivación, pero también con igualdad. Dice, ¿por qué no digo esto? El propósito, no es este el propósito, ¿para qué? Aquí un propósito que él no desea, haya para otros holgura y para vosotros
estrechez o aflicción. No para eso. Y aquí hay un término que en la Biblia de nosotros aparece en el verso 14. Mire, veámoslo. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad. Ese con igualdad no aparece en lo original del verso 14, sino en el 13, al final del 13. Entonces se leería así. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino en igualdad. Ese término aparece ahí, que haya igualdad. ¿En qué sentido? ¿Que todos tengan lo mismo? No, no, sino que no haya para unos holgura y otros estrechez. O sea, quedemos de tal manera que quedemos estrechos. No, no dice eso. Lo que dice, según lo que tiene, no según lo que no tiene, porque no quiere que acontezca que se sientan obligados a dar y eso no sea de corazón solamente porque lo dijeron, que es seguramente lo que estaba pasando ahí, po. Los corintios a lo mejor ya en esos pocos meses están ejercitados a dar porque le decían que hay que dar ya. ¿De dónde saco? No sé, pues voy a vender las cosas de la casa. Voy a vender, ahora diría uno el refrigerador, voy a vender todo porque tengo que dar, me dijeron que había que dar, po. A lo mejor estaban en eso. Los otros los tenían locos, po. Le sacaban todo lo que podían. Entonces el apóstol Pablo aquí está volviendo para que ellos hagan las cosas según Dios, según su corazón, según el ejemplo de Dios, no más allá de lo que tienen. Probablemente está eso en el fondo. Verso 14. Sino para que en este tiempo, ese con igualdad dijimos que era del verso anterior, sino para que en este tiempo la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea, no una cosa de vida o muerte en un sentido, sino dar de acuerdo a las circunstancias. Y si después aparece otra circunstancia también. Entonces, ¿qué hacen algunos? Apartan. ¿Ya? Si una cosa muy urgente, bueno, podemos hacer otro esfuerzo dentro de cada creyente, pero no más allá de lo que se pueda, no más allá. Entonces, ese es la exhortación, porque lo digo, debe ser por causa de lo que ellos estaban experimentando con los obreros fraudulentos, que estaban quitando lo que es de ellos, lo que les pertenecía, lo estaban devorando, según vimos ahí en el capítulo 11. Dice, sino para que en este tiempo, ya, literalmente en el ahora tiempo, ahora, ya, porque era en ese momento, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Es decir, cuando habla de escasez, es la falta de lo básico, de lo esencial. O sea, no, ni siquiera tenían lo esencial, lo de Jerusalén. Y ahí está hablando del alimento, del vestido, lo esencial, no lo tenían. Entonces, cuando habla de escasez, está hablando de lo esencial. Por eso cuando dice el Señor, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Nosotros no necesitamos más que eso, lo esencial nomás. Si el Señor nos da más, bien, pues, pero el Señor sabe, yo teniendo sustento y abrigo no necesito más. Así que lo demás, si hay necesidad, se ofrenda a lo demás, pues. Teniendo sustento, ellos no tenían eso, ni sustento ni abrigo, seguramente. Porque la escasez allí está hablando de una situación extrema también. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? También la abundancia de ellos supla, o sea, para la necesidad vuestra o la escasez vuestra. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Hay una parte difícil porque dice, bueno, ¿cómo si los corintios no tienen necesidad? Pues son los de Jerusalén. Bueno, algunos se enseñan dos cosas. A mí me parece que aquí está hablando de la ofrenda, no de la cosa espiritual. Algunos dicen, bueno, ofrendar porque de ello nosotros recibimos el bien espiritual, pero me parece que no está en el contexto. Lo que sí es que se podría dar la situación, porque las cosas se dan vueltas, pues los ricos se vuelven pobres, los pobres se vuelven, aunque es difícil ya, pero aquí estamos desde un pueblo. Los corintios, por ejemplo, que empiezan guerra, empiezan saqueo, se va a empobrecer, como pasó con Jerusalén, pues, ¿no es cierto? Las persecuciones, todo eso, el hecho, como dijimos, de ser cristianos seguramente eran rechazados y no tenían trabajo y terminaba la iglesia en la pobreza. Entonces, probablemente aquí tenía que ver con el hecho de que si en un momento ellos necesitaran, los de Jerusalén o las iglesias iba también a ofrendar. O sea, el corazón abierto hacia la necesidad de la iglesia en cualquier lugar.
Eso está bien. Y se ha hecho en la iglesia actual, se ha hecho eso, se ha hecho esas ofrendas. Entonces dice, para que también la abundancia de ellos sea o supla o sea para la necesidad o escasez vuestra, en caso de que no tenga lo esencial. Hermano, teniendo lo esencial no es pobreza. Oye, me gustaría tener un auto. Bueno, si puedes tenerlo, tenlo, pero si no, eso no es pobreza. La pobreza es no teniendo sustento y abrigo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O este hermano le falta una casa más grande, compremos, juntemos a comprar. No, pues nada que ver, porque el otro se le ocurrió que quiere tener una casa más grande. No, pues. Si tiene comida y abrigo, eso, si no tiene comida y abrigo, es necesidad. Si tiene comida y abrigo, no necesita. Entonces, esa es la circunstancia aquí. Y probablemente cuando dice ¿para qué? Con el propósito también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra, seguramente está en caso de que eso en algún momento acontezca. Me parece que es lo más cercano al contexto. Para que haya igualdad, o de modo que haya igualdad. No es que todos vayan a tener lo mismo, sino que no haya casos de creyentes que no tengan siquiera para lo necesario. Y esa es la igualdad. Si alguno tiene más que eso, ya no importa. Pero todos tienen para sustento y abrigo, estamos todos iguales. De ahí para arriba no importa si yo gano más, tengo más o menos. Ahí estamos todos iguales. Ese es el asunto. Eso es lo esencial. Es lo esencial. Si tiene para comer y para vivir y para abrigarse, estamos perfectos. Verso 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y aquí ocupa un texto que está en el Éxodo, Éxodo capítulo 16, versículo 18, dice así. Aquí está cuando el Señor le da el maná en el desierto y le da las instrucciones de cómo recoger, de cómo, qué deberían tomar de eso. Cada uno, no le llegar y sacar el que agarra más, tiene más, y no, pues no es eso. Como cuando falta el agua, ¿han visto cuando falta el agua? Algunos llevan bidones como de 500 litros, ¿ya? Y la otra gente después se termina el agua y quedan sin nada, pues. O sea, les da lo mismo a los demás, pues. Así es la gente aquí, pues. Otros llevan, son choros y llevan ahí, y la familia entera, y qué, y aquí vengo yo, y sacan a todo, y echan agua, y después los demás les da lo mismo, si le alcanza o no le alcanza. Así es el mundo, pues. Dice así, dice, verso 16. Vamos a leer el verso 16. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿De cuánto, hermana? Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Si son 10, 10 gomer. Si son 5, 5 gomer. Si son 3, 3 gomer. Eso era. 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. ¿Por qué? Porque una familia era más numerosa y otros menos numerosa. Pero cada uno, en cuanto a individual, recogió lo mismo. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. ¿Por qué? Al que recogió mucho era porque tenía más gente en su casa, y al que menos tenía menos gente, no le sobró. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Punto. Alegaban igual después el pueblo de Israel porque estaba aburrido con el maná, pero Dios les dio lo que necesitaba, no más que eso. Si no necesita más, ¿para qué más? El mundo no es así, pues tiene y quiere más y más y más. Y los creyentes también, muchos, quieren tener más, más y más, y andan pidiendo, pues, y tienen más que uno. Verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, es decir, no le sobró. Esa es la idea. Y el que poco no tuvo menos. Ya. Entonces, donde hay más necesidad, ¿verdad? Es más. Donde hay menos necesidad, es menos. Pero cada uno tuvo lo mismo. No es el sistema comunista, eso no es eso, ¿ya? Aunque el sistema comunista tiene cosas buenas, pero todo lo bueno lo echan a perder el hombre, ¿ya? Pero el sistema comunista no sirve, no funciona, por problema del hombre. Entonces, el punto aquí
es que en Jerusalén no tenían sustento. Entonces ellos necesitaban ese gomer, cada uno tener su gomer. Y eso el Señor muchas veces lo permite para mover el corazón de los creyentes, el amor, para ser semejante al Señor, para imitar al Señor, para eso, versículo 9. Y el corazón se mueve hacia esa necesidad. Y si al revés. Si los de Corintios no tienen ese gomer, bueno, el Señor lo suple a través de la motivación y el mover los corazones del pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto, para que cuando haya esa necesidad, los corazones estén ejercitados para eso. Y lo repito, una de las grandes necesidades en este momento es el Evangelio. El Evangelio. Hay que orar por el Evangelio, para que el Evangelio se mueva, para que el pueblo de Dios se mueva. El pueblo de Dios está muy encerrado en la iglesia, está ahí, incubado, ¿ya? En la iglesia. Y la gente se está yendo al infierno. Y si un uso precioso del dinero es el Evangelio, es el Evangelio. Así que hay que orar por ello, para que podamos, el Señor abra puertas para predicar el Evangelio, para eso. Y allí el pueblo sea motivado para ofrendar para esa obra de amor, que es el Evangelio. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí, ¿ya? Porque el 16 en el fondo hay una división ahí hasta el verso 24 que esperamos el próximo estudio terminarlo. Espera que nos ayude. Esto dijimos 2 capítulos relacionados con la ofrenda, es un tema importante, pero hay que procurar entenderlo bien y no ser motivados por motivaciones que no son bíblicas, sino meramente, sino que sean las que corresponden, y la principal es, en este caso, el don del Señor, cómo Él se dio, porque ya conocéis la gracia de Dios. La gracia dice de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, que por amor o por causa de vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el verso principal de todo el capítulo. Y los macedonios lo habían visto, lo habían considerado, para eso lo habían visualizado. Y ahora los corintios tienen que visualizarlo para que no aparezca como si fuera una obligación, sino una motivación espiritual, y ese poder para hacerlo también sea el poder de Dios por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso es lo que tiene que ser. Si yo no tengo nada para ofrendar, no doy nada, querido hermano. Y no doy, y el Señor conoce mi corazón. Y yo no puedo, no debo ser juzgado, y nadie tiene que juzgarme. Nadie. Absolutamente nadie. Y si yo estoy mal espiritualmente y no quiero ofrendar, tampoco me tiene que juzgar, eso lo hace el Señor. Tiene que hacer la obra en mí, no los hombres. Si yo pido ayuda y consulto, bueno, ahí vendrán los hermanos espirituales para ayudar. Pero esto es un asunto con el Señor, no con los hombres, no con la iglesia, con el Señor. Muy bien, querido hermano, vamos a llegar hasta ahí. Hermano Johnny, lo molestamos de nuevo. Vamos a ver si está Johnny para que nos ayude, porque como está en el trabajo a veces está fuera. Hermano Johnny, ¿está por ahí? Sí, 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 Ah, ya, hermano. listo. Ya, pues lo molestamos de nuevo para orar, para terminar. Bien, hermanito. Bien. Ya, gracias. Poderoso Padre Celestial, le damos una vez más las gracias, mi Señor, por la lectura del hermano, por lo que entregó, mi Señor. Y Señor, para que también redarguye nuestros corazones, mi Señor, porque usted sabe que siempre estamos inclinados al mal, mi Señor. Siempre tenemos tropiezos, mi Señor. Y gracias a usted que usted nos comprende y porque mi Señor Jesús sabe que de las necesidades que tenemos, mi Señor, porque Él vivió aquí y sabe que somos inclinados al mal. Y bueno, queríamos hacer las cosas buenas, pero ahí tenemos el tropiezo. Señor, gracias porque usted siempre está dando los beneficios, mi Señor, y nos ayuda de formas misteriosas, mi Señor. A veces nosotros no vemos las cosas que usted nos beneficia, mi Señor, pero después de un tiempo nos damos cuenta de que cuán grandes son sus misterios, mi Señor, y tan ricas bendiciones que nos llegan, mi Señor. Señor, le doy las gracias, mi Señor, porque yo estoy trabajando de noche y siempre usted
me da esas ganas de leer la Biblia, mi Señor, y de comprender de su palabra, mi Señor. Y le agradezco, mi Señor, y pido por la bendición por cada uno de mis hermanos, mi Señor, que tienen necesidad en salud espiritual. Y, Señor, que usted le ayude, mi Señor, y los proteja, mi Señor. A cada uno de mis hermanos y a los que no se pudieron conectar, que usted ponga un peso en su corazón, mi Señor, para que se conecten para la próxima misión. Damos las gracias por todo. En nombre bendito, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias.